Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la lección número 2 de este curso que estamos todavía, puedo decir que inaugurando, el cual lleva por nombre la obra del Espíritu Santo, y el nombre implica el propósito que tenemos al estudiar todas las escrituras que vamos a estar revisando, analizando como evidencia que debe llevarnos a conclusiones racionales, por lo tanto, conclusiones bíblicas. No vamos a dar cabida a tradiciones, suposiciones, conjeturas, opiniones personales, pues todas las escucharemos, las analizaremos, las pondremos a prueba, pero nosotros nos vamos a quedar con lo que diga la Escritura, simple y llanamente. Como ya hemos mencionado, ni nombres, ni instituciones, nada, ni patrocinadores, absolutamente nada condiciona jamás, y no condicionará tampoco ahora nuestra enseñanza. Siempre vamos a concluir de acuerdo a lo que nos permita la evidencia. Eso hace el hombre racional, eso hace el obrero que maneja bien la palabra de verdad, que se presenta ante Dios sin tener nada de qué avergonzarse. Vamos entonces, como decía, a tocar hoy la lección número 2, que lleva por título la naturaleza del Espíritu Santo, poniendo aquel fundamento, poniendo aquellas bases que nos van a ayudar a entender mucho de lo que vendrá luego. Sé que podemos estar ansiosos de empezar a ver ya qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y qué es hacer afrenta, y qué es contristar, y qué es el sello, y qué son las arras, etcétera, qué es la unción del santo y todo aquello. Sin embargo, pues todo eso vendrá en su momento, pero hay que poner bases, hay que ir de lo más básico y esto aplicarlo luego a lo que vamos a estar desarrollando o viendo. Es la manera lógica, es la manera adecuada, es la manera sana de estudiar, y lo que nos va a ayudar a que este conocimiento no se pierda, no se desperdicie, y que a la hora que también nosotros tenemos que explicarlo a otros, pues no nos confundamos, no nos enredemos, sino que podamos hacerlo también de manera adecuada o correcta. Históricamente, la personalidad del Espíritu Santo ha sido cuestionada por algunos grupos religiosos, y esto, hermanos, estos grupos afirman que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza divina, que simplemente es un poder o una potencia, pero que no tiene personalidad, que no es como nosotros consciente, que no tiene voluntad, no tiene emociones, no tiene razón, simplemente es como un poder, piense en la electricidad, piense en la fuerza del viento mismo, pero no algo personal. Se demostrará en esta lección que el Espíritu Santo es un ser divino o una persona divina, y que por lo tanto posee todos los atributos de las otras dos personas de la deidad, que son el Padre y el Hijo. Esta es la afirmación que se probará en esta lección. Algunos grupos religiosos enseñan error acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, y como resultado de esto han sido conducidos a muchas falsas doctrinas. La versión en inglés conocida como King James usa una palabra que creo, vamos a ver, no la incluí, olvidé incluirla, pero utiliza la palabra ghost, que es una palabra que más o menos sonará así, ¿no? Pero la palabra ghost es una palabra que hace referencia hoy día a los fantasmas. Sin embargo, en aquel tiempo estaba traduciendo el término griego neuma, y se trataba de transmitir el mismo sentido que la otra palabra también inglesa, más similar a la nuestra, que es la palabra spirit, indicando espíritu, obviamente. Cuando vamos al hebreo, encontramos que en hebreo la palabra es ruach, significa espíritu, respiro, respiro de la boca, aire en moción, es decir, brisa o viento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos los libros sagrados escritos en idioma griego, y en griego la palabra para espíritu es neuma. Significa un movimiento del aire, un movimiento gentil del aire, una ráfaga, el espíritu, la disposición o influencia que llena y gobierna el alma de alguien. Algunos escritores han afirmado que aquella antigua palabra inglesa, ghost, hacía referencia a un extraño que venía a
morar en tu casa. Este servidor ha intentado determinar la exactitud de esta afirmación, pero no ha tenido éxito. Quizás sea así, y si es así, seguramente tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, cómo se interpreta respecto a su función de consolador, la cual trata Juan 14, 15, 16 y 17. Los testigos de Jehová, por su parte, enseñan que el Espíritu Santo es solo la fuerza activa de Dios. Si nosotros vamos a una expresión que ellos utilizan en la atalaya, dicen, en sí mismas las palabras hebreas y griegas para espíritu no dan indicio de personalidad. Ellas conllevan la idea de respiro, aire en movimiento, viento, y citan Zacarías 2:6, Job 41:16 y Juan 3:8. Sigue la cita. Así que estos términos señalan algo que es invisible, una fuerza activa. Una fuerza activa, así, podría ser derramada o impartida a numerosas personas al mismo tiempo y podría llenarlas, tal como se declara acerca del Espíritu Santo. Y lo colocan en minúscula los dos términos, ¿no? Espíritu y Santo. Esto lo dice la Atalaya, páginas 421 a la 423. Ahora, las Escrituras declaran que Dios es Espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Este pasaje declara que la esencia misma de Dios es espíritu. Voy a retroceder aquí y no entiendo por qué. Aquí me faltan algunas presentaciones que colocaban esta información que estoy compartiendo, ¿no? Pero bueno, concentrémonos para que no se nos pase, ¿no? Luego la podrán encontrar en el contenido. Decía que las escrituras declaran que Dios es espíritu en Juan 4:24. Algunas versiones lo traducen el término espíritu con minúscula y otras, o la mayoría, con mayúscula. La que usamos, de hecho, la estándar en el uso, no en el nombre, que es la Reina Valera de 1960, lo tiene en mayúscula. En sí el pasaje lo que está declarando, decía, es la esencia misma de Dios, que Él es espíritu. Entonces Dios es un ser espiritual. Y esto va a hacer que surja la pregunta, ¿qué es un espíritu? Bueno, cuando vamos a la escritura, estas enseñan que un espíritu no tiene carne ni huesos, como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos allá en Juan 24, 39 y 40. La palabra espíritu se usa frecuentemente en la Biblia para referirse, ahora sí tenemos la diapositiva, a una actitud o disposición. Voy a mudarme aquí, para no estorbar allí. Vamos a poner un poquito más alto, aquí, creo que allí. Listo, disculpen. Decía, la palabra espíritu se utiliza de varias formas en la escritura. Una de ellas es para hablar de la actitud o la disposición de alguien. Tenemos Romanos 8:15 y varios pasajes en esa línea. Se usa también para referirse a los ángeles en Hebreos 1:14. Se usa para referirse a los demonios en Lucas 4:33 al 36 y también para referirse a la parte inmortal del hombre, como en Eclesiastés 12:7. Entonces, al ver todas estas definiciones o todos estos usos de la palabra espíritu, ¿qué debemos concluir? Que el contexto debe ser considerado para poder determinar el significado de la palabra neuma o la palabra ruach, dependiendo si estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Ahora, una cosa muy importante que no va a ser solamente clave en esta lección, sino en todas las lecciones que vamos a tener de aquí en adelante es el concepto metonimia o la figura literaria conocida como metonimia. Webster define la palabra metonimia como una figura mediante la cual una palabra se pone por otra en vista de las relaciones que existen entre las cosas significadas. Algunos libros incluyen la metonimia como una subdivisión de otra figura, que es la figura de la sinécdoque. Por esto, algunos escritores usan estas palabras para expresar la misma cosa. Este servidor encuentra una distinción entre metonimia y sinécdoque. Vamos a especificar los tipos de metonimia que hay para poder comprenderlo. Hay por lo menos, que yo conozca, 4 tipos de metonimia. El primer tipo de metonimia es la metonimia de causa. Recuerde, es una figura mediante la cual
una palabra se pone por otra en vista de la relación que hay entre ellas dos. Vamos a ver qué tipo de relaciones hay entre estas palabras al estudiar el tema de los usos de la metonimia. El primer tipo es metonimia de causa, en la cual se declara la causa, aunque se pretende expresar o hablar del efecto. Por ejemplo, se menciona a Cristo cuando se quiere decir su doctrina. En Efesios 4:20 lo tenemos, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero Cristo no es un libro. Cristo no son palabras que podemos leer y memorizar o aprender. Cristo no es tampoco un sonido que viene de parte de alguien como este servidor que en este momento, a través de sus expresiones, está comunicando una enseñanza. Cristo es una persona, Cristo es un ser. Pero aquí se dice, no habéis aprendido así a Cristo. En este caso se está utilizando el nombre Cristo, pero se quiere decir obviamente su doctrina. También se menciona el Espíritu Santo en algunos pasajes cuando se quiere hacer referencia a la comunicación que hace el Espíritu Santo, sea directamente en el momento que le revela a alguien, como los profetas y apóstoles, o a través de la Escritura. Tenemos un ejemplo en Lucas 2:27 cuando dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Allí Espíritu reemplaza la revelación, reemplaza la comunicación del Espíritu. No es que el Espíritu lo tomó así por unos ganchos o unos garfios y lo trasladó hacia el templo. También tenemos el caso de cuando se menciona a Esaú, pero se hace referencia al pueblo que descendía de él, como en Romanos 9:13, que cita el apóstol, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sabemos lo que pasó en la historia de estos hijos de Isaac. Sin embargo, pues en el contexto se está refiriendo a los pueblos que vinieron de ellos o descendieron de ellos. Esto lo podemos corroborar en Malaquías capítulo 1, los versículos 2 y 3. Entonces, esa es la metonimia de causa. Se menciona la causa, pero en realidad se habla del efecto. Esaú es la causa de su descendencia. Para decir los descendientes de Esaú, a veces se dice Esaú. Esa forma de hablar se llama metonimia, es una figura de lenguaje. El segundo tipo de metonimia es la metonimia de efecto, en la cual, otra vez, como dice su nombre, se menciona el efecto, pero en realidad la referencia es a la causa. Acá sería entonces a la inversa. Por ejemplo, si vamos a Efesios 2:14, se dice que Jesús o que Cristo es nuestra paz, pero Cristo no es el concepto de paz. Él no es un concepto abstracto como la paz, como el amor, como el gozo, como la tristeza. Él no es una emoción simplemente. Jesús es un ser, es una persona, pero Él es la causa de nuestra paz. Entonces, se menciona la paz como un efecto de Cristo en este caso. Lo mencionado es la paz, pero Jesús es la causa de esa paz. Ahora, la fe en Primera de Juan 5:4 es llamada victoria, porque por medio de ella el cristiano obtiene la victoria. Así que allí se menciona el efecto, dice Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que en este caso, otra vez se menciona el efecto, pero hay que analizar cuál es la causa de ese efecto para saber a qué se está refiriendo el autor. El tercer tipo de metonimia es la metonimia del sujeto, en la cual se anuncia o se menciona el sujeto, aunque la referencia es a algo que le pertenece a él o a la circunstancia que está relacionada con él. Se menciona, por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 el corazón, cuando dice la escritura, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero se refiere específicamente a una parte de nuestro cuerpo, que esa parte de nuestro cuerpo es toda la que se debe dar al Señor. No, se refiere a los afectos del hombre que están relacionadas con la figura de el corazón. Se dice también en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, pero en realidad se había corrompido el suelo, se había corrompido el planeta, la parte física del planeta.
No, se había corrompido el hombre o la gente que estaba habitando sobre la tierra. Así que otra vez se menciona al sujeto, pero se está hablando de algo que está relacionado con el sujeto, sea algo que le pertenece o una circunstancia. El cuarto tipo de metonimia es la metonimia del adjunto. Recuerde que adjunto es como cuando vamos a enviar un correo y enviamos un archivo allí juntamente con lo que escribimos. Se dice que le colocamos un adjunto. Es algo que acompaña, que va junto con lo principal que estamos enviando. Entonces, en esta se coloca el adjunto en lugar del sujeto. Jacob, por ejemplo, menciona sus canas en Génesis 42:38, cuando se está refiriendo a él mismo, porque dice, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Pero hasta hoy no se ha sabido que las canas, que pues ya estamos teniendo bastantes y varios de nosotros aquí también me acompañan en el sentimiento, sí caen, pero no caen con dolor. Pero sí caería con dolor alguien como Jacob, que estaría sufriendo muchísimo hasta luego ir a la tumba. También tenemos el caso de la palabra fe, que se usa frecuentemente para denotar o indicar la doctrina sobre la cual está fundamentada nuestra creencia, nuestra confianza, nuestra convicción, como se utiliza en Gálatas 1:23, que dice, hablando de Saulo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Mire que hay metonimia, ¿por qué? Porque en realidad está predicando el contenido, está predicando la verdad que produjo fe en él en primer lugar y que había producido fe en todos aquellos cristianos que él había perseguido y a quienes él quería borrar de la faz de la tierra. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro esto de las figuras del lenguaje, porque en el tema del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, se va a utilizar un lenguaje figurativo en ocasiones, se va a utilizar lenguaje literal en ocasiones, se va a utilizar una combinación de ambos en ocasiones. Entonces, tenemos que saber cuándo una expresión dentro de un pasaje o un conjunto de pasajes es literal y cuándo se está utilizando en un sentido figurado, porque esto ha llevado, otra vez, como mencionaba al principio, a equívocos, ha llevado a personas a concluir cosas totalmente irracionales. Y concluir de manera irracional es atípico de la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué es atípico? Porque la Iglesia de Cristo habla conforme a las palabras de Dios. Y las palabras de Dios están contenidas en una fe de la cual Pablo, hablando de ella, dijo en Romanos 12, que es nuestro culto racional, y usa allí el término del cual proviene nuestra palabra lógica. Nuestro sistema de fe es lógico, es racional. Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos evidencia adecuada y por lo tanto llegamos a conclusiones torcidas, falsas, que no tienen fundamento, nos estamos comportando como personas que nos apartamos de la esencia de la iglesia del Señor. Ya no nos estaríamos comportando como un predicador, como predicadores fieles, ni siquiera estaríamos actuando como cristianos. Los cristianos debemos respaldar nuestras conclusiones con evidencia adecuada, y la evidencia adecuada en este caso es lo que declara la palabra de Dios, lo que implica la palabra de Dios o los ejemplos que los apóstoles y la escritura nos muestran como aprobados y de carácter obligatorio para nuestra creencia y práctica. Bien, pasemos al siguiente punto. Hablemos de algunos atributos de la deidad, porque conociendo los atributos de la deidad, entendiéndolos, podremos también saber si este Espíritu Santo del que hablamos es, como decíamos al principio, una fuerza activa, una cosa potente, algo que podemos percibir, pero que no es una entidad, no es una persona, no es un ser. Queremos saber cuál de las dos es. Creo que ya lo sabemos, pero cuando estamos estudiando tenemos que dejar de saber. Nadie puede estudiar de manera apropiada si primero no deja de saber. Nosotros tenemos claro algunas presuposiciones, tenemos alguna base sobre la cual vamos a manejar la evidencia, pero creo que me entiende lo que quiero decir cuando es mejor no saber. No lo sé. No lo sé aunque lo sepa, porque siempre tengo que estar revisando la evidencia. Vamos a ver algunos atributos de la deidad.
Primero, la deidad es omnipresente. El término omni, delante de presente, significa todo. Esta palabra, como dice el diccionario, significa presente en todos los lugares al mismo tiempo. Sin embargo, esta definición puede tener un problema que es un problema típico de la teología, un problema de precisión en el lenguaje, porque vamos a ver más adelante que no necesariamente en todos los lugares. Por ejemplo, sabemos que Dios no puede estar limitado al campo físico, es decir, Dios no está limitado en cuanto al tiempo, Dios no envejece, Dios no empezó en algún momento ni terminará en algún momento, y Dios tampoco está limitado por el espacio. Él no hay nada, como dice también la Escritura, que lo pueda detener, nada que lo pueda contener, nada que lo pueda limitar. Por esto, el concepto de omnipresencia, cuando se aplica o se explica más bien, puede confundir al que está siendo enseñado porque es que nosotros no podríamos explicarlo de manera perfecta por el hecho de que nunca lo vamos a poder experimentar, nunca lo vamos a poder vivir para poder decir, pues exactamente es esto. Entonces, queremos evitar desorientarlos. Queremos evitar utilizar el lenguaje de manera categórica cuando el lenguaje no es siempre apropiado, no es siempre totalmente certero para describir lo que queremos explicar. Pasajes como el Salmo 139, versos 7 al 10, Isaías 66, 1, Jeremías 23, 23 y 24 y Amós 9, 2 al 3, simplemente exponen que el hombre, pasajes que hemos citado mucho cuando hablamos de omnipresencia, pero estos pasajes simplemente presentan que el hombre no puede escapar de la influencia o de la esfera de conocimiento de las actividades humanas que tiene Dios. Los sirios pensaban que Dios podía ser localizado. Allá en Primero de Reyes 20 está esa historia. Y es evidente que incluso Israel estaba afectado por esta idea errónea acerca de Dios. Las escrituras claramente declaran dicen claramente, perdón, que Dios no está en algunas cosas. Si nosotros vamos a Primero de Reyes, capítulo 19, los versículos 11 y 12, vamos a ubicarnos acá. Primero de Reyes. Alguien que nos ayude con esa lectura, por favor. Primero de Reyes, capítulo 19, los versículos 11 y 12. A ver, ¿quién nos ayuda? Primero de Reyes 19, 11 y 12. A ver, ¿se me durmieron? No. Amén, A ver. hermano. Gracias, hermano. Dice la escritura, es Primera de Reyes, ¿cierto? Sí. 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Gracias, hermano Carlos. Noten, no estaba y no estaba y no estaba. Pero ¿qué dice la definición? De hecho, la tenemos allí. Presente en todos los lugares al mismo tiempo. No necesariamente. No necesariamente. Pero lo vamos a desarrollar dentro de poco. Vamos a leer también Hechos 17:24, por favor. Otro hermano, si es posible. Si no, igual, Carlos. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Amén. Adelante, hermano Daniel. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Muchas gracias. Ahí está nuevamente, ¿no? Nosotros, el ser humano, ¿no? Nos referimos, porque hoy el templo obviamente el templo es la iglesia, ¿no? No el local de reunión, pero desde la antigüedad se construían templos y de pronto, pues quizás los judíos llegaron a pensar
o en la práctica llegaron a percibir que tenían a Dios encerrado allí y que por eso pues nunca les iba a pasar nada, o que por eso nunca iban a desaparecer de la faz de la tierra o nunca iban a perder su favor. Pero dice claramente la Escritura que Él no está contenido en templos hechos por manos humanas y no estaba en aquellas cosas mencionadas en el pasaje de Reyes. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que la única manera en la que Dios puede llenar el cielo y la tierra, como dice Jeremías 23-24, es porque ese lenguaje no está expresando una cosa literal, no está expresando una presencia literal. Esto debe ser lenguaje figurativo, ya que involucra una contradicción afirmar que es un lenguaje literal. La única figura figura de lenguaje que se puede aplicar aquí es la que ya venimos mencionando desde hace unos minutos, la figura de la metonimia. Y en particular sería una metonimia del adjunto, donde el escritor está hablando de la presencia del Señor o del Señor en el cielo y la tierra, pero está hablando de su presencia y otra vez en un contexto figurativo. Segundo, la deidad opera con el principio que hemos mencionado aquí ya muchas veces, el principio de la parsimonia. A esta se le llama la ley lógica, pero realmente no es una ley, es un principio que ha sido deducido de leyes realmente de la lógica. Se le llama el principio de Ockham, porque ese señor que vivió entre 1270 y 1347, William de Ockham, supuestamente desarrolló este principio. Realmente no fue él, fueron otros allí, pero no me voy a meter en ese problema. Y yo no estoy aquí para lo de derechos de autor y todo aquello, eso hable con Pablo Horna. El que algunas veces nos referimos, o al que algunas veces nos referimos como el principio de la navaja de Ockham, también, si usted lo ve por allí en los libros, lo va a ver como la ley de la parsimonia, lo va a ver como la ley lógica de Ockham, o lo puede ver como la navaja de Ockham. Bien, voy a repetir lo que ya hemos dicho muchas veces, mencionaba. La ley de la parsimonia implica que Dios hará únicamente el esfuerzo que sea necesario para cumplir una cierta tarea. No va a ser un esfuerzo de más y no se va a quedar corto, como decimos acá en Panamá, o sea, que no llegó a donde él quería llegar. Este debe ser el caso porque Dios es perfecto y un mal gasto de su parte implicaría, de cualquier tipo de mal gasto, implicaría entonces que hay en él deficiencia, hay en él error, hay en él falta de perfección. Las escrituras revelan en las siguientes citas que Dios no es ineficiente. Por ejemplo, solamente se registraron las señales suficientes para producir fe. Lea Juan 20:30 al 31. Había muchas otras, pero las que se escribieron eran suficientes. Dos, no se registraron todas las acciones o las obras de Cristo, obviamente, porque los cristianos no necesitaban conocerlas. Lea Juan 21:25. Jesús ordenó recoger los pedazos que sobraron de la comida, allá en Marcos 6:43. Y Jesús no dio de comer a la chica, pero ordenó que le dieran de comer en Marcos capítulo 5, versículo 43. En todos estos casos, lo que no era necesario, lo que Dios no tenía que hacer directamente, personalmente, con sus propias manos, no se hizo. O lo que él consideró suficiente, eso fue, simple y llanamente. Podemos multiplicar los ejemplos, pero no es necesario. La ley de la parsimonia revela que Dios tiene un propósito para cada acto que Él realiza y que cada acto de Dios es necesario para cumplir el fin que Él desea. Es necesario, y enfatice mucho esa palabra. Se apelará a este principio en las lecciones que vamos a tener más adelante para poder alcanzar una mejor comprensión de las varias doctrinas acerca del Espíritu Santo y de su obra. Algunos escritores, sobre todo entre los denominacionales, se refieren a esto como la economía divina. Pero bueno, ya decía, para nosotros puede ser el principio o la navaja de Ockham y está bien. Entonces, cuando conocemos más a Dios, entendemos, vemos claramente esta ley de la parsimonia aplicada en todo su actuar.
Vamos al tercer atributo, porque el tiempo va a caballo y nosotros a pie. La deidad es omnipotente. Otra vez, recuerde que omni es todo. Entonces, ¿qué significa? Tener poder, vamos a pasar para allá, tener poder o autoridad ilimitados, ser todopoderoso, dice el diccionario. Se nos dice en Jeremías 23:27, Mateo 19:26, Isaías 60:28, Primero de Crónicas 29:12, Salmo 65, verso 6 y Primera de Corintios 2:4 al 5, que Dios es todopoderoso. El Señor tiene el poder de hacer todo lo que sea consistente con su naturaleza. Y esta sería una definición más precisa que la que está dando el diccionario. El Señor tiene el poder de hacer todo lo que sea consistente con su naturaleza. ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, que Dios no tiene poder para mentir. Tito capítulo 1, versículo 2 y Hebreos 6:18. Para eso no tiene poder. No tiene poder para tentar al hombre, como dice Santiago 1:13. O no tiene el poder para ser tentado, como también dice Santiago 1:13. Según el principio de la parsimonia, del que ya hablamos, Dios no puede hacer algo que sea innecesario. No puede. Dios tiene el poder de levantar a todos los muertos, como dice Jesús en Juan 5:23 y el 29. Pero Jesús no levantó a todos los que murieron en su momento, en su época, en sus días. Solo levantó unas cuantas personas, como Lázaro y otros. Lea Juan 11 y los pasajes que ya mencionamos. Dios tiene el poder para crear gente de las piedras, como dice Juan el Bautista allá en Mateo 3, 7 al 9, pero no lo ha hecho porque eso no está dentro de sus propósitos. Dios puede limitar su propio poder de acuerdo con lo que está dentro de su voluntad. Si el Señor ha declarado que se limitará a sí mismo en su voluntad, ¿cómo alguien hoy puede cuestionar su derecho de hacerlo? Pero bueno, los pentecostales, de quienes ya hemos hablado, están de acuerdo en que Dios se limita a sí mismo. Así lo enseñan en sus escuelas de teología, entre comillas. Pero luego acusan a los que hablamos de que Dios hoy no está haciendo milagros a través de los pastores o predicadores, de que nosotros estamos limitando a Dios, cuando es Dios mismo el que ha tomado estas decisiones. Dios está limitado por las escrituras porque Él no puede mentir. Si Dios contradijera la escritura, si Dios fuera más allá de lo que está escrito, estaría cayendo en la contradicción. Otra vez, entonces no sería Dios, porque habría en él imperfección. Entonces, considere el siguiente argumento. Ya hemos hablado de lo que es un verdadero argumento. Recuerda que todo el mundo agarra un texto y te dice, mira, te voy a presentar un argumento. Ajá, ¿y cuál es el argumento? Vienen y te leen un pasaje y te dicen, debido a que este pasaje dice tal y tal cosa, entonces la verdad es esto, esto y lo otro. ¿Qué significa? Que esa persona no tiene ni idea de lo que es un argumento. Probablemente no tenga ni idea de lo que sea la lógica. Probablemente no tenga ni idea de lo que sea estudiar de manera sistemática o metódica. Por lo tanto, pues va a disparar como las escopetas de feria y ya saben, ¿no? Dele una escopeta de feria a un mono y tendrá lo mismo que con aquellas personas que a la hora de supuestamente formar un argumento, simplemente te leen un texto y luego te quieren sacar 3, 4, 5, 10 conclusiones que no están respaldadas por este. Pero aquí sí hay un argumento. Primera premisa, si Dios no puede mentir y las escrituras son la palabra de Dios y las escrituras enseñan que los milagros han cesado, entonces Dios no puede realizar milagros hoy. Segunda premisa, Dios no puede mentir, eso está comprobado por la escritura, y las escrituras son la palabra de Dios, que ya lo hemos demostrado en otros cursos, y las escrituras enseñan que los milagros han cesado, como también hemos demostrado en otras escrituras. Conclusión, Dios no puede realizar milagros hoy. Si la primera premisa contiene verdades irrefutables y la segunda premisa contiene verdades irrefutables, la conclusión es irrefutablemente verdadera. No sé si existe el adverbio irrefutablemente, pero pues existe en esta clase. Continuamos. Cuarto, estamos hablando de algunos atributos de la deidad. La deidad es omnisciente.
La palabra omnisciencia significa conocer todas las cosas. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Usted conoce el texto, Isaías 55, 8 al 9. Su entendimiento es infinito, dice el salmista ya en el Salmo 147, versos 4 y 5. Se describe su omnisciencia como ojos que están en todas partes o que miran todo en todas partes, como dice Proverbios 15, 3, con una figura de lenguaje que también es denominada como antropomorfismo. Se habla de Dios como si tuviera características humanas, aunque no es así, pero es para que tengamos una idea de su poder. Su omnisciencia se extiende al conocimiento de los pensamientos del hombre. Imagínese el alcance. También dice la Escritura que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, por lo tanto conoce todas las cosas, dice 1 Corintios 2, 10 al 11. No obstante, hay algunas cosas, y vamos con, igual que con el tema de la omnipresencia, hay algunas cosas que Dios no sabe. Por ejemplo, Dios no sabe ser culpable de pecado. Ese sentimiento de culpabilidad por el pecado, Él no lo conoce. Dos, Dios no sabe lo que es tener malos pensamientos o malas intenciones. Esa sensación o ese construir de pensamientos que hagan daño a otros o que simplemente sean pensamientos de concupiscencia o de maldad en sí, de cualquier tipo, no los tiene. Entonces, eso Él no lo sabe. La deidad conoce todas las cosas que son consistentes con su naturaleza divina. Quinto, la deidad es eterna, como lo aprendemos en la definición de la palabra Jehová en Éxodo 3:14, un texto que conocemos mucho y que no es necesario ahorita que vayamos allá. Toda la deidad tiene este atributo. Leamos Salmo 92 y Hebreos 9:14 para confirmarlo. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, todos son eternos, porque todos participan de la naturaleza divina. Sexto, la deidad es inmutable o inalterable. Malaquías 3:6 y Santiago 1:17, que los tenemos allí. Vamos a leerlo. ¿Alguien que nos ayude con esa lectura, por favor? A ver, los tenemos en pantalla o pueden usar sus Biblias, como siempre. Amén, hermanito. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. No hay cambios, no hay sombra de variación en él. Pero esto no impide que haya cambios en sus leyes, porque Dios ha ido revelando su voluntad al hombre y como bien sabemos, ha utilizado distintas dispensaciones, ha utilizado diferentes formas de darle conocimiento al hombre y de regir al hombre. Esto ha sido algo claro en las Escrituras. Muchas de las promesas de Dios, por ejemplo, estaban y están limitadas en su alcance, en su duración y en la selección de las personas que debían recibirlas. Nadie debe tener la expectativa, por ejemplo, de que va a recibir algún día el mandamiento, hazte un arca de madera tal y con tales dimensiones, etcétera. Eso no va a suceder. Esto se sigue porque este mandamiento estaba limitado en su alcance a una persona, a una circunstancia y a una época en particular. Y nunca más le fue dado ni le será dado a la humanidad, porque ya también sabemos que el Señor prometió que la circunstancia por la cual era necesario construir un arca no se va a repetir más. En armonía con el principio de la parsimonia, Dios no continuará con un acto cuando su propósito se ha cumplido. Por ejemplo, Dios dejó de alimentar a Israel con el maná después de que ellos entraron a la tierra prometida. Dios dejó de suplir el maná porque la tierra suplía el alimento. Otro caso, Dios creó las plantas, los animales y el hombre mediante actos milagrosos, pero ordenó que todos ellos se reprodujeran luego mediante la ley natural, como dice Génesis 1:10, el versículo 11, el versículo 21 y el versículo 28. El universo físico cambia, pero Dios se mantiene siendo el mismo.
como dice el Salmo 102, verso 27. Y esto sirve como una advertencia al hombre. Vamos a leer estos dos pasajes, por favor. Salmo 102, verso 27 e Isaías 46, versículos 8 al 10. Por favor. Amén, hermano. Salmo 102, verso 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Isaías capítulo 46, versículos 8 al 10 dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Gracias, hermano. Volvemos acá. Los 6 atributos previos se aplican al Espíritu Santo en las Escrituras. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe ser deidad. Las obras del Espíritu Santo dan pruebas adicionales de su deidad y vamos a ver estas obras. Vamos a reubicarnos porque ahora cambia nuestro estilo de diapositiva. Aquí nos ubicamos. Listo. Bien, vamos a verlas. Primero, el Espíritu Santo estuvo activo en la creación, como bien lo sabemos por el libro de Génesis, por el libro de Job, lo cual es un acto de Dios. Nadie más puede crear sino Dios. El Espíritu, crear en ese contexto, ¿no? El Espíritu Santo también es la fuente de los dones milagrosos, como podemos aprender de Mateo 12:28, Hechos 12:28, Hechos 2:17 al 18, etcétera. Y todos esos dones milagrosos solo podían proceder de Dios. Pero vamos a ver algunas pruebas adicionales de la deidad del Espíritu Santo. Pedro claramente llama Dios al Espíritu en Hechos 5, 3 al 4. Note cómo Ananías, según el versículo 3, le mintió a Dios. Y Pedro dijo en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando alguien miente al Espíritu Santo, le miente a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Ley de la identidad, una que sí es de las leyes de la lógica, ¿no? Se nos dice que el Espíritu Santo es el Señor del hombre en 2 Corintios 3, 17 y 18. Únicamente la deidad puede ser el Señor del hombre, el gobernador absoluto de la humanidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe ser divino. Él tiene autoridad sobre las iglesias, como dice Apocalipsis 2:7, lo cual requiere ese señorío que solamente le pertenece a Dios. Los de Hechos 7, 51 al 52 dice que resistían al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres. Pero si usted va a Nehemías y lee el capítulo 9, los versículos 26 al 32, dice que ellos estaban resistiendo a Dios. Entonces, si Nehemías dice que resistían a Dios y Esteban dice que resistían al Espíritu Santo, pues la conclusión es obvia. Ellos resistían al Espíritu Santo, resistían a Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. La palabra Jehová también se aplica apropiadamente al Espíritu Santo, por lo menos en un pasaje del Antiguo Testamento que tiene la palabra Jehová y el Nuevo Testamento inserta la palabra Espíritu Santo cuando es citado. El estudiante debería saber que la pronunciación correcta del tetragramaton o las consonantes que eran las que expresaban el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento, la pronunciación es desconocida. Que pueda haber alguno que diga yo sé cuál es o tal explicación me parece, pues no hay problema. Dice el apóstol Pablo, no somos contenciosos. El que considere que tiene la pronunciación, muy bien, pero consideramos aquí que es desconocida. No tenemos una prueba categórica o absoluta de ella. Por lo menos yo no la tengo hasta este momento. Las vocales que se le colocaron a esas 4 letras o esas 4 consonantes son las vocales de la palabra Adonai, que es mi Señor, y que al combinarlas terminaron dando luego la palabra
Jehová. Eso tiene una historia, pero obviamente no podemos detallar o no podemos discutir en detalle ese asunto hoy aquí. Pero bueno, el Antiguo Testamento tiene 24 consonantes, sin embargo, los textos escritos no contenían vocales. Sin embargo, las vocales del Tetragrámaton, como dije, las que tiene arriba son puestas para leer mejor mi Señor en lugar de pronunciar el nombre sagrado, porque ellos consideraban que eso podía ser un problema. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿Qué importancia tiene? Porque hay un texto que es el de Lucas, lo que tenemos allí abajo, Lucas 4, 18 y 19, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De toda esta lectura que hace nuestro Señor Jesús, ¿qué vamos a tomar de allí para el argumento o las razones que estamos dando? La frase el Espíritu del Señor. Porque cuando usted va al Antiguo Testamento, a Isaías 61, 1 y 2, que es de donde nuestro Señor está citando, usted va a encontrar que la expresión allá es el Espíritu de Jehová Dios. Pero cuando Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, esto significa que la palabra Jehová se aplica correctamente a cualquiera de las tres personas de la deidad y por lo tanto se le aplica al Espíritu de Dios. El de Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Jehová. Así que es un pasaje que habla de él como Jehová. ¿Qué más pruebas? Dijo y que nos sirva de precedente. ¿Qué más pruebas necesitamos? Dijo el sumo sacerdote aquel, ¿no? Ahora, brevemente, la personalidad del Espíritu Santo. Varios grupos religiosos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ya mencionábamos a los testigos de Jehová, ellos niegan que sea una persona. Esta doctrina fue introducida por Arrio, por lo menos así se me ha contado, por allá por el año 256 después de Cristo. Y nos referimos a ella como arrianismo. Cuando se intenta refutar esta doctrina, algunas personas utilizan un argumento deficiente y hay que tener cuidado con eso. Nunca debemos defender la verdad de Dios con una espada rota, porque le hacemos mucho daño a la causa del Señor. Vamos a considerar brevemente algunos argumentos sin fundamento de ambas partes para tener una idea general. Primero, muchos hermanos bien intencionados utilizan el artículo el, como allí donde dice el Espíritu del Señor, ese artículo definido, o utilizan el pronombre personal él, ese que va con tilde. Por ejemplo, cuando dice él os guiará a toda la verdad, para probar que el Espíritu Santo es un ser masculino, una persona masculina. Pero estos artículos o este incluso pronombre personal también se puede utilizar para referirse a una cosa. Si ustedes ven allí en pantalla, está la cita de Mateo 14, dice 1435, pero allí se me quedaron 2 puntos. Era Mateo 14, 2 puntos, 35. Este texto dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Aquí el término es aquel. Ese término aquel en el original está usando uno de estos términos que también se aplican al Espíritu Santo y como pueden ver se está haciendo referencia a una cosa inanimada. Luego habría una cuestión de que el género con el pronombre, con el antecedente en género y número y de gramática, en la cual no me voy a introducir hoy porque no está dentro del alcance de este curso, que usted salga de aquí preparado en gramática ni griega, ni hebrea, ni similares, pero luego puede investigar mucho más acerca de eso. No es correcto utilizar esto del pronombre y del artículo definido para tratar de demostrar que el Espíritu Santo es una
personalidad, porque ya digo, podemos ver otros ejemplos donde no necesariamente estos términos se usen de esa manera. Así que cada vez que se le muestra a aquellos que niegan la personalidad del Espíritu, que están en error, pero usando este tipo de razonamiento, ellos empezarán a sospechar de nuestra manera de razonar en otros temas donde no nos van a creer, porque dicen, si así concluye aquí, quién me dice que cuando me habla del plan de salvación, quién me dice que cuando me habla de la adoración, no tiene el mismo problema de razonar de una manera deficiente y que sus conclusiones entonces no estarían garantizadas? Lo segundo es que algunos argumentan que la ausencia del artículo definido en pasajes como Hechos 6, los versículos 3 y 5, demuestra que el Espíritu Santo no es una persona. Aunque es cierto que el artículo definido en griego, la palabra él, usualmente está presente cuando hay un nombre propio, no siempre está presente. Los testigos de Jehová tratarán de usar ese argumento incorrecto. Es más, en la Atalaya ellos dicen: un examen de un número de pasajes en cualquier traducción interlineal revela que la expresión Espíritu Santo aparece sin el artículo definido, indicando la ausencia de la personalidad del Espíritu. Y citan Hechos 6:3 y el 5, Romanos 9:1, Primera de Corintios 12:3, Hebreos 2:4, Hebreos 6:4, Segunda de Pedro 1:21 y Judas 20. El argumento de los testigos de Jehová lo podemos colocar en una forma lógica y estaría expresado así. Primera premisa: si las palabras Espíritu Santo aparecen sin el artículo definido, entonces el Espíritu no es una persona. Segunda premisa: las palabras Espíritu Santo aparecen sin el artículo definido. Conclusión: el Espíritu no es una persona. El argumento es válido porque si su primera premisa fuera verdadera y su segunda premisa fuera verdadera, la conclusión es verdadera. Pero el artículo definido está presente con la palabra Espíritu Santo en otros pasajes. Por ejemplo, Mateo 12:32, 28:19, y puedo citar 40 casos más, literalmente 40 casos más. Si la ausencia del artículo en pasajes como Hechos 6:3, que es cierto que no aparece, prueba que el Espíritu no es una persona, entonces la presencia de el artículo en Mateo 12:32 y 28:19, ¿qué prueba? ¿Prueba que sí es persona? No puede ser que la escritura se contradiga. Entonces hay un error de razonamiento, hay un error terrible en este argumento. Además, si la ausencia del artículo griego prueba que una persona no es, que un nombre o un ser mencionado no es persona, quiero ser lo más preciso posible, ¿no? Por ejemplo, si hablo del Padre, quiero saber si es persona y utilizo, no hay artículo delante de él, o Dios para referirse al Padre, pero no hay artículo delante de él, estoy diciendo que no es persona, porque si vamos a Mateo 4:4, se menciona a Dios y no se coloca artículo delante. Significa que Dios no es persona. Eso probaría más de lo que los testigos quieren probar, pues los llevaría definitivamente a una contradicción. Por eso es que no podemos hacerle caso a ellos con el famoso argumento de los pronombres. Hay una lista, yo les tenía por aquí una lista, aquí está. Si vamos a hablar de pronombres neutros, masculinos y participios neutros, pues en el material van a encontrar una cantidad de pasajes que obviamente no vamos a analizar cada uno ni a revisar cada uno en particular, pero van a tenerlos allí en el material. Mientras tanto, nosotros vamos a pasar a otro punto que es vital en nuestro análisis del Espíritu Santo como persona, y es la naturaleza de Jesús y del Espíritu Santo, como la están viendo allí en pantalla. ¿Qué queremos decir con esto? Que Jesús dijo en Juan 14:16 que Él enviaría otro consolador. La palabra otro, que es la palabra alos, significa otro de la misma clase. Es un término que simplemente hace una distinción de individuos. Ahora, ya que Jesús es una persona divina y ya que el Espíritu Santo es de la misma clase o naturaleza de Jesús, se sigue que el Espíritu Santo es también una persona divina. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a una persona de la misma clase? Por el término griego que está utilizando. Si Jesús hubiera querido comunicar la idea de que el Espíritu Santo era de una naturaleza diferente o de una clase diferente a la de él,
hubiera utilizado el otro término griego que ven allí abajo, el término heteros. La idea de que el Espíritu Santo es una fuerza divina está relacionada estrechamente con la adoración de algunas fuerzas impersonales, que como se ha visto desde el principio de la historia del hombre, desde muy temprano en la historia del hombre, a través de muchas civilizaciones, y pues parece que testigos de Jehová y similares, pues andarán en esa misma línea. Los paganos, por ejemplo, adoraban los volcanes, el sol y otras fuerzas y abominaciones. Los cristianos deberían aborrecer la representación y adoración del Espíritu Santo como una mera fuerza o potencia y no como un ser divino. Eso se tiene que rechazar definitiva y rotundamente. También, como decía, hay acciones en el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que solo se le pueden atribuir a una persona. Por ejemplo, como ven en pantalla, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo ha de guiar a personas, él testifica, enseña, ama, él tiene conocimiento. Esto no lo puede hacer la electricidad, esto no lo puede hacer el fuego, esto no lo puede hacer la paz, como usábamos temprano el concepto abstracto. Estas cosas solamente las puede hacer una persona. También el Espíritu Santo tiene características personales, como cuáles se le puede mentir, no engañar, que no es lo mismo. Usted me puede mentir, pero yo sé que me está mintiendo, entonces no me está engañando. Usted me miente en el que usted arma la mentira y la trata de introducir en mi mente y convencerme, más yo no soy engañado. Así que haga la distinción allí, ¿no? Se le puede mentir, más no engañar. Dos, se puede resistir al Espíritu Santo. Y resistir, ya sabe que allí es llevar esa contraria, oponerse, pero ya saben cómo terminan los que hacen esto, ¿no? Puede ser contristado, puede hacérsele afrenta, se puede blasfemar de él, y él tiene voluntad, como dice 1 Corintios 2:11. Finalmente, amados, para cerrar nuestro estudio esta noche, hay algunos errores comunes cuando razonamos o cuando hablamos y que es bueno que aprendamos a no caer en esos errores. Y uno de esos errores comunes es el uso de la palabra eso para referirse al Espíritu Santo. Esto lo hacen algunas perversiones, porque no se les puede llamar ni versiones de la Biblia, sino perversiones de la Biblia. Entonces, estas perversiones utilizan a veces, sea en inglés o en español, términos que hablan del Espíritu como si fuera eso, como si fuera esa cosa. El segundo error es el uso de la palabra Dios exclusivamente para referirnos al Padre. No, la palabra Dios puede aplicarse sin ningún problema a el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El tercer error está en limitar a Dios al campo del tiempo. En gran parte, el razonamiento respecto a los temas de la presciencia de Dios, o sea, que Dios tiene conocimiento previo de todo, o el concepto de predestinación del que se habla, por ejemplo, en la carta a los Efesios. El razonamiento que se hace respecto a estos dos términos, el presciencia se usa en las cartas de Pedro, si no me equivoco. Ese razonamiento es erróneo debido a que estas personas razonan a partir de la premisa de que Dios está sujeto al tiempo como nosotros. Si uno comienza la premisa equivocada en cuanto a la naturaleza de Dios, es muy probable que llegue, o muy seguro que llegue, a conclusiones erróneas. El concepto del tiempo no es aplicable a Dios. Dios es eterno. Esto lo establece el salmista en el Salmo 90, verso 4. Pedro también considera que Dios no está limitado por tiempo y lo dice en 2 de Pedro 3:8, pasaje que conocemos muy bien. Este servidor expone la proposición de que Dios existe en un dominio absolutamente ausente del tiempo. Por lo tanto, los conceptos pasado, presente y futuro no son aplicables a él, no le afectan. Uno comete el error si no es cuidadoso de creer que Dios es prácticamente un hombre o es como el hombre. Sin embargo, Dios no tiene las limitaciones del hombre. Números 23:19, 1 de Samuel 15:29. A esto deberíamos referirnos como la naturaleza omnicrónica de Dios. Es decir, Dios, respecto al tiempo, Dios está por encima de él. Dios no es afectado por él. El fracaso del hombre en cuanto a comprender la naturaleza de Dios hace que éste no logra que éste deje de ser una realidad. Es un error del hombre, no es un error de Dios. En resumen,
el Espíritu Santo es una persona con todos los atributos de las otras personas en la deidad, el Padre y el Hijo. Él es coeterno y coigual con ellos, es decir, es Dios y debe ser adorado. Me ha dado mucha tristeza escuchar a un hermano decir, en 30 o 40 años nunca me han enseñado o nunca se nos ha enseñado un curso, un estudio sistemático, detallado del Espíritu Santo. Pero más es tristeza que luego dijera, y es que de por sí yo tampoco le he dado mucha importancia. Esto es sumamente grave, porque el Espíritu Santo es Dios y merece que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Eso involucra estudiar estos temas, comprender estos temas, investigar sobre estos temas todo cuanto podamos, porque es nuestro Señor y se merece todo de nosotros. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de presentar hoy la lección número 2 de nuestro curso, la naturaleza del Espíritu Santo. Hasta aquí nuestra lección de esta noche.